Capital Radio, La Rueda del Marketing, con Eva Pastor y Raquel Martín. Bienvenidos a La Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Allí vamos a hablar de multas, marcas, meteduras de pata, toda la parte legal del marketing. Hoy vamos a hablar de sustos, pero no de sustos del Halloween pasado, sino hoy vamos a hablar de algo que muchas veces dejamos para el final y no le prestamos la suficiente atención, porque aquí hemos hablado muchas veces de creatividad, de estrategias, de campañas, pero no hemos hablado de proteger realmente lo que estamos creando. Y cuando te llega una multa por no haber protegido tu marca, por no haber tenido una buena LOPD, por no haber protegido todo lo que es tus canales, ahí sí que da miedo. Bueno, o cuando te llega una marca, o cuando tienes que cambiar tu propia marca en la que has invertido un dineral porque no la tenías registrada, por ejemplo. O no puedes usar la base de datos que tienes porque no has pedido el este. Así que hoy vamos a hablar de todo esto, de los errores más comunes que cometen las empresas en el ámbito legal del marketing, todo lo que hay que tener en cuenta antes de lanzar una web o una campaña, y por qué es tan necesario registrar la marca y no es tan solo un mero trámite de es una cosa rápida que hago en 2 minutos y esto no vale para nada, si no lo hago este año lo hago el año que viene. Y para ello, bueno, contamos con los expertos de Área Digital. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días, encantada. Y Albert, le tenemos al teléfono también, ¿verdad? Hola, Albert, sí, buenos ¿estás? días. Hola, Muy buenos días, buenas. ¿qué tal estás? Muy bien, ¿vosotras? Muy bien, te escuchamos perfectamente, así que Genial. Estábamos diciendo, ¿no, Raquel y yo, de la importancia y lo importante que es toda la parte legal en el marketing, tanto en base de datos como la parte de web, como el registro de marca y todos los problemas que nos puede llevar a cabo si esta pata no la tenemos bien atada, ¿verdad? Claro, y vosotros en Área Digital sois precisamente especialistas en esto, ¿no? Pues sí, Área Digital Abogados somos un despacho especializado en Derecho Digital, Derecho Tecnológico y Privacidad, que nacemos en Barcelona hace ya 8 años. Actualmente estamos en Barcelona y en Madrid y efectivamente pues nos encargamos de ofrecer asesoramiento jurídico a empresas, startups y demás en estos temas. Y muchas veces las empresas piensan que los abogados son alguien que entra cuando ya hay un problema, ¿no? Pero vosotros realmente lo que habláis es de prevención. Sí, esta especialidad yo creo que es muy distinta a otras especialidades del derecho y aquí efectivamente la prevención es vital, ¿no? De lo que se trata es de hacer los deberes antes para no encontrarte con una situación o una vulnerabilidad después que puede estar traducida pues en una sanción, como bien decía Eva al principio, o bueno, o en que de repente pues te pidan en este caso pues que ceses en el uso de tu marca, efectivamente, porque no la tienes debidamente protegida, etcétera. Por lo tanto, hacer los deberes y cumplir con esas obligaciones establecidas en la ley antes evita problemas a futuro. Es fundamental. Toda esta parte de derecho digital es como bastante complejo. Me imagino que a las pymes, a las startups les suena como esto no va conmigo, es como muy grande, ¿no? Esto yo soy una pyme o soy un autónomo, derecho digital no va. Realmente, ¿nos podéis explicar un poco de forma sencilla, que la gente lo pueda entender? ¿Qué es este ámbito del derecho? ¿Cómo se aplica? ¿Con algún ejemplo práctico que puedan entender nuestros oyentes? Pues efectivamente, Eva, suena muy bien, es muy atractivo, ¿no? Derecho digital, derecho tecnológico, todo el mundo, bueno, pues qué bien, ¿no? No sé qué moderno. Suena súper bien, ¿no? Exacto. Pero difícilmente se acierta a ver qué podemos hacer los abogados especializados en esta materia por las empresas, ¿no? Y también a veces por los particulares. Bueno, pues tocamos temas pues de propiedad intelectual y propiedad industrial, todo el tema de patentes, de marcas, que ya hemos avanzado. Luego también, por supuesto, el cumplimiento normativo en materia de privacidad, importantísimo la privacidad como elemento transversal en toda la actividad de la empresa y cumplir con esas obligaciones, no de una manera, digamos, sistemática,
bueno, como se podía entender anteriormente. Ahora se habla de privacy by design, privacidad desde el diseño, así que hay que hacer trabajos de implantación y de adaptación a medida para las empresas, y es ahí donde nosotros nos posicionamos. Además, también legalizamos plataformas digitales, pues una app, un e-commerce, una web. Explica eso, ¿qué es legalizar una plataforma? Exacto, ¿qué significa legalizar? Bueno, pues legalizar el entorno digital que vayas a poner en el mercado. Vamos a poner, por ejemplo, una app, ¿vale? Representa hacer un estudio de esa plataforma, entender muy bien cuáles son las funcionalidades de esa plataforma, qué información va a tratar, cómo la va a tratar, y entonces ahí armar y apuntalar con algunos textos, como puede ser un contrato de licencia de uso, un SLA, es decir, todos los textos necesarios, que al final son contratos que vinculan con el usuario, para que puedan salir al mercado ofreciendo todas las garantías al consumidor, o sea, al usuario, y también con la tranquilidad de que tú como empresa, al lanzar un producto debidamente legalizado, pues bueno, estás tranquilo, estás cubierto y no corres riesgos. ¿Y porque cuáles son los errores más comunes que suelen cometer las empresas en lo que respecta a las políticas de privacidad o a... Bueno, la tendencia... A la protección de datos en general, ¿no? Aquí hay como dos caminos, ¿no? Yo creo que las empresas están como a mitad camino de dos escenarios. El primero es pensar que no me afecta esta normativa. Yo tengo pocos datos, no trato datos con mucho volumen, y la otra es pensar que con 4 documentos que tengo en un cajón tengo suficiente, y no, ni muchísimo menos. Y además, ahora que es tan fácil, ¿no?, utilizar la inteligencia artificial para crear documentos que tengan pues rango legal, es muy fácil pensar, oye, pues mira, se lo pido a ChatGPT de turno, se lo pido a Gemini, y lo que hago es copiar y pegar sin pensar sin cuestionar ni tan siquiera que el texto que me está dando no es correcto, ¿no? Antes, pues quizá no había tanta, en este caso, proliferación de este tipo de textos, pero también se hacía el copia y pega del vecino, o mira, la competencia ha visto que hace esto, yo le doy una vuelta. Sí, o de la web, ¿no? Cogías la web del vecino, le cogías el texto, le cambiabas los datos fiscales y a correr. Exacto. Claro, porque dices, Albert, que la gente piensa esto de no me afecta esta normativa. Es que la normativa de protección de datos afecta a todas las empresas. A ¿no? todas las empresas, porque si no tratas datos de carácter personal de tus clientes o usuarios de una página web es porque tienes trabajadores, y si no, porque tienes socios, y si no, hay un largo etcétera. Siempre vas a tratar datos de carácter personal, y seguramente utilices esos datos de carácter personal para buscar diferentes finalidades, para buscar pues diferentes escenarios en los que tú puedas utilizar esos datos. Porque tienes datos de clientes y quieres hacer una campaña de marketing que esté más dirigida precisamente a un contacto directo para la venta de un producto cruzado. Bien porque quieres lanzar una campaña de marketing estratégica a la que quieras vender un producto nuevo. Puedes encontrarte un largo etcétera, y siempre tienes que tener una base legal de tratamiento que te habilite precisamente a poder hacer este tipo de tratamientos. Y eso no es solo una cláusula informativa a nivel de protección de datos, que también, y es más que suficiente en algunos casos, sino que se necesita contar con registros de actividades del tratamiento, se necesita contar, con protocolos. Sí, que es mucho más complejo que poner un casillero de cedo mis derechos para estar de acuerdo para que te mande un email marketing. Va mucho más allá de esa casilla. Claro, de cara, Albert, a cuando queremos lanzar una web o una app, esta parte, la verdad es que los clientes, a mí me cuesta mucho que lo entiendan, la importancia que es que yo les haga una página web que luego traten toda la parte de las cookies, los textos legales, con gente realmente experta en ello, y que no hagamos lo que estabas hablando, ¿no?, de copiar y pegar. ¿Qué tienen que tener ellos en cuenta a la hora de lanzar una app o una web? ¿Qué aspectos legales tenían que tener resueltos antes de publicarla? Pues es una excelente pregunta, la verdad. Es el momento crítico, ¿no?, en el escenario en el que tengo una aplicación y ahora quiero lanzarme en el mercado, ¿no? Pues lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos textos legales seguros. Y luego deberemos realizar acciones dentro de nuestra página web, aplicación, etcétera, para adaptar todo esto, ¿no? Los textos legales básicos, que además tienen que figurar en todo footer de una página web, deberían ser aviso legal, política de privacidad y política de cookies. Esto es lo básico. Claro. Y dependiendo del negocio al que tú te vayas a dedicar, será necesario ir sumando otros documentos legales. Que vas a tener un e-commerce, que los usuarios van a poder comprar un producto o contratar un servicio o una suscripción, necesitaremos unas condiciones generales de contratación, que va más allá de lo que es derecho digital, que aquí ya se aplica la ley de consumidor y usuarios. Que además tengo una aplicación que le he desarrollado propia, o tengo un intranet, o hay usuarios que puedan acceder a una parte privada,
vamos a pensar en que lo más seguro se necesita una licencia de uso para estos casos, ¿no? Entonces, como ves, es un escenario cambiante dependiendo del modelo de negocio en el que vayas a trabajar, pero siempre parte de la misma base. Y en el caso de que esto no se cumpla, ¿qué riesgos está asumiendo el empresario y a qué se puede enfrentar? ¿De qué estamos hablando? Claro, aquí los riesgos son múltiples porque los textos legales de una página web vienen afectados por diferentes normativas. No solo es la normativa a nivel de protección de datos, sino también está la Ley de Sociedades de la Información y Comercio Electrónico, también está la Ley de Consumidores y Usuarios, y cada una de ellas define una lógica y estructura de escenarios que te pueden sancionar. Por ejemplo, a nivel de protección de datos es posible que no informes de manera correcta de los derechos de los usuarios que tienen a nivel de protección de datos y puede haber una sanción. Puede ser que te excedas en el tratamiento de un dato y puede haber otra sanción. ¿Y de qué estamos hablando? O sea, sí, porque los importes no son baratos. Porque todo el mundo habla, ¿no? De cada vez que una multa de la LOPD te puede hundir la empresa. Es el típico comentario que todo el mundo hace. Exacto, pues las sanciones más altas, son alrededor de unos 10 millones de euros o 20 millones de euros, dependiendo del escenario de infracción que hayas cometido. Siempre regulándolo a la facturación que tengas. Es posible que si tu facturación es mayor, incluso el 2% de tu facturación es mayor, incluso a lo que estás haciendo realmente con esa sanción que pone la ley, te pueden poner una sanción más grande. De ahí que veamos que, por ejemplo, a Google, a Meta o a las grandes empresas les hayan sancionado con 1.000 millones de euros en algunas ocasiones, ¿no? Claro. Es una bestialidad. Pero a nivel de consumidores y usuarios también hay multas que, por no tener bien escritos estos textos legales o un apartado de ellos, pueden incluso incurrir en sanciones de 20.000 euros. Sí, que no son pequeños euros, cuando realmente el coste de poder hacer este tipo de acciones, implantaciones en las empresas no es disparatado, ¿no? O sea, realmente lo que yo trabajo con mis clientes, estamos hablando de que tener la LOPD hecha, unos buenos textos legales, tal, o sea, al final no estamos hablando de costes que son inasumibles, son costes realmente medidos que cualquier pyme debería de poderse permitir, porque si no, tampoco tiene sentido que hagas una web si no tienes esto, ¿no? Claro, totalmente, así es. Bueno, aquí somos muy locos de la inteligencia artificial. Ya no había hace un rato que no habíamos dicho nada. Sí, comentabas antes, Albert, los riesgos y Alejandra, los riesgos que conlleva, ¿no? Y la utilización. ¿Hay que tener en cuenta algo del derecho digital en cuanto a inteligencia artificial, ahora que estamos usando tanta inteligencia artificial para absolutamente todo? No solamente por el hecho de que te redacte los textos legales, que ya eso entiendo que entiendo el riesgo intrínseco que tiene de que puedan estar erróneos, sino por el propio uso de la inteligencia artificial. ¿Hay algo que tengamos que tener en cuenta? Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Nosotros, es más como trabajadores, ¿no? Que te puedes situar delante de una inteligencia artificial y te ayuda a desempeñar una tarea en concreto, tienes que siempre pensar si yo puedo realizarlo. El primer escenario que tenemos que tener presente es confidencialidad y protección de datos. Aquello que yo vaya a facilitarle a la inteligencia artificial lo puedo hacer de una manera libre, puedo coger un Excel en el que figuren todos los contactos que tengo en mi empresa y facilitárselo para que me trabaje una campaña de marketing. Ahí diríamos, cuidado, porque no todas las inteligencias artificiales te permiten hacerlo a nivel de privacidad. Luego, claro, porque todos los datos que metes en la IA muchas veces son para la IA, ¿no? Es decir, ellos pueden hacer uso de esos datos, ¿no, Albert? Sí, dependiendo de qué inteligencia artificial estés usando, ya te dicen que sus modelos pueden ser entrenados para ello. Pero claro, aparte de que la inteligencia artificial pueda entrenarse con los datos que tú estás volcando, es que esos datos quedan almacenados en una nube para que tú puedas volver a consultar el proyecto que hayas estado trabajando. Así que siempre vas a tener que buscar un proveedor que te garantice que lo puedes hacer según lo que nos indica el Reglamento General de Protección de Datos. Que efectivamente es la primera normativa, es la única que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es efectivamente esta, ¿no? A nivel europeo, pues el Reglamento General de Inteligencia Artificial. Claro, es súper complejo. O sea, aquí ya nos metemos también en temas de ciberseguridad, derecho de datos, ¿no? Aquí es un poco todavía más. No sé si tú dices ciberseguridad y dices, pues esto no es para mí, pero a mí me pasó hace poco un problema muy grave en mi empresa. Tuve una brecha de seguridad en la empresa y se entraron en las webs de mis clientes, tirándolas abajo.
y además cogiendo nuestros datos se hicieron pasar por mí y mandaban a todos mis clientes un correo diciendo oye, soy Eva, pidiendo datos bancarios. Aquello me creó un problemón en la empresa. Es verdad que teníamos todo bastante bien hecho, con un técnico de ciberseguridad no lo puedo arreglar, lo detectamos muy rápido, pero que no es algo de los grandes, es decir, que realmente una brecha de seguridad la puede tener una pyme pequeñita, como es mi caso, ¿no? Absolutamente. De hecho, bueno, en el haber de nuestros clientes, digamos, que están en cartera, a los que prestamos servicios de manera continuada, es muy habitual que haya una brecha de seguridad. Lo importante aquí en este caso es cómo gestionarla, ¿no? Entonces, hay que hacer, bueno, a nivel técnico, como apuntas, intentar restaurar, cortar esa entrada y restaurar lo que se haya dañado y bloquear, ¿no? ese acceso por parte de terceros que no autorizados. Y luego habrá que, a nivel jurídico, a nivel legal, habrá que hacer una primera evaluación del impacto que ha tenido esa brecha de seguridad y en función de eso veremos si comunicamos o no a la agencia, ¿vale? Porque no en todas las ocasiones hay que comunicar, y en todo caso, si sí que estamos dentro de los supuestos en los que hay que comunicar a la agencia, muy importante, tenemos 72 horas desde que tenemos conocimiento de que se ha producido la brecha de seguridad. ¿Cómo funcionamos nosotros? Bueno, pues todos nuestros clientes, para los que somos su referente, que les llevamos la privacidad, están ya muy sensibilizados con esto. Si pasa cualquier cosa, levantas teléfono, nos informas de que esto ha pasado y nosotros conducimos la situación. Es muy importante por eso que todas las personas de la empresa, o sea, no solo los CEOs, sino también los empleados, sean muy conscientes de que la empresa tiene unas obligaciones cuando se produce una brecha de seguridad. La brecha de seguridad le puede pasar a un trabajador. No se nos ha pasado hace poco, pues eso, ¿no? Entraron en el correo de una trabajadora y empezaron a mandar correos de manera indiscriminada a todos los proveedores. Bueno, en este caso creo que era también, ¿no? Pidiendo que ingresasen una cuenta, falsificaban una factura. Bueno, claro, si la trabajadora no está en caso, por eso digo, es muy importante sensibilizar a los trabajadores, que los trabajadores sepan cómo aplicar estos protocolos de brechas de seguridad en el caso de que se produzcan. Sí, aparte está como súper al día. Yo el otro día recibí un correo de uno de mis trabajadores que era falso, diciéndome, oye, estoy a tiempo de que me cambies el número de cuenta de la nómina del mes que viene. Sí. Y una locura. Con su firma, su nombre, absolutamente todo. O sea, totalmente, sí. Que si no estás muy atento, puedes picar perfectísimamente, ¿eh? Sí, una locura. Y bueno, mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo veis la evolución del derecho digital? ¿Qué tendencias o qué retos legales están ya en este horizonte más próximo? Seguramente los escenarios que se nos abre ahora sería, en primer lugar, actualizar la normativa a nivel de propiedad intelectual para saber si lo que estamos creando o no estamos creando con inteligencia artificial está sujeto a derechos de autor, por ejemplo. Y por otro gran escenario sería el de la responsabilidad civil, es decir, todo aquello que se genere a través de inteligencia artificial o que intervenga en el proceso de inteligencia artificial, si esto causa un daño, ¿de quién es culpa? Del diseñador del programa, es culpa del propietario del programa, es culpa del que lo está utilizando, del que no ha efectuado un correcto mantenimiento. Entonces estos escenarios son los que a partir de ahora se van a abrir, sobre todo con la implementación de inteligencia artificial en los SIOTs, en los dispositivos que van a unir el mundo físico con Internet. Súper interesante. Yo creo que este programa necesitamos más tiempo. Vienen por aquí ya los chicos del Club de los Cuatro Elementos que quieren hablarnos hoy de conexiones auténticas. Así que, Alejandra, no queda más remedio que vengáis otro día, Por porque supuesto, esto se nos ha quedado, bueno, tenemos que hablar de marca, tenemos que hacer otro programa porque creo que es... De todas formas, que nos diga primero cómo podemos localizar, página web, datos de contacto, para que todas las empresas que necesiten de vuestros servicios sepan dónde localizarlo y luego nosotros lo pondremos en la descripción del programa. Genial, pues nada, a través de nuestra web podéis contactar con nosotros, www.areadigitalabogados.es, y allí encontráis el teléfono, nuestro perfil de LinkedIn, incluso nuestros perfiles también personales directos a LinkedIn. Pues Albert,
Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, nos vemos en otro capítulo de La Rueda del Marketing. Perfecto. Gracias, un placer. El Club de los 4 Elementos. Impulsa tu negocio con conexiones reales, una marca personal que abre puertas y una comunicación que convence con el Club de los 4 Elementos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los 4 Elementos. Hoy encendemos el fuego, pisamos tierra firme, pero también dejamos que el viento y el agua fluyan con nosotros, porque al final todos los elementos están presentes cuando hablamos de conexión. ¿Te has parado a pensar qué energía transmites cuando conectas con alguien? Así es, Lara. En este club el fuego impulsa, la tierra sostiene, el viento inspira y el agua conecta. Y hoy desde la tierra y el fuego hablaremos de networking, LinkedIn y comunidades con propósito. Sí, porque el fuego representa esa energía que llevamos dentro de nosotros, que es la marca personal, la visibilidad que todos queremos, esa pasión que te impulsa para mostrarnos quiénes somos realmente. Y la tierra, como bien dices, es la base, la autenticidad, esa empatía, ese propósito que nos mueve para ir haciendo lo que paso a paso queremos conseguir. Y bueno, aunque hoy no están en el micro, junto a nosotros en el club también tenemos a Óscar, nuestro experto en oratoria, el viento que da voz a las ideas, y a Esther, nuestra maestra del agua, que fluye a través de las palabras escritas con propósito. Así que si nos estás escuchando, te invitamos a quedarte, a reflexionar y también a que participes. Estamos en redes sociales, nos puedes encontrar en LinkedIn, en Instagram y nos encantará leerte y escucharte. Y bueno, ahora, Lara, vamos al corazón de la conversación, es decir, las conexiones auténticas. Y hay una frase que nos acompaña hoy: dar sin esperar nada a cambio. Qué importante es esa frase que cada vez estamos escuchando de forma más repetida en estos últimos tiempos, el dar sin esperar nada a cambio. ¿Qué es lo que buscamos todos? Buscamos visibilidad, buscamos contactos, resultados, pero lo que realmente genera impacto, ¿qué es? Es ser auténticos. Eso es. Muchas veces desde la tierra diría yo que la autenticidad es como ese abono que cualquier vínculo real lo conecta realmente. Y no se trata de conectar con muchos, sino de conectar bien. Uh-huh. Porque si hay algo muy potente en mostrarse de verdad, y también hay algo doloroso cuando no ocurre, muchas veces te das cuenta de que esas conexiones que se dan son superficiales, no hay profundidad. Eso es. En eso que se habla, en eso que se comenta. Cuando conectas con la persona, son mensajes vacíos, realmente son todo genérico, y esos contactos desaparecen cuando no hay un beneficio, que es muchas veces con lo que la gente busca, ese beneficio detrás. Eso es donde entra el valor genuino, el parar, escuchar, el conectar de verdad. Otro punto de dolor importante que solemos ver es el miedo a mostrarnos tal y como somos. Por ejemplo, en LinkedIn. Muchas personas sienten que deben ser perfectas o tenerlo todo claro para publicar, para participar, para debatir, pero ese miedo en realidad les frena constantemente y hacen que pierdan muchas oportunidades de negocio, de conexiones reales. Por ejemplo, si alguien lleva meses queriendo escribir un post, yo conozco muchísima gente porque son dudas que siempre estoy resolviendo. ¿Por qué te paralizas? Por Dios, ¿por qué te paralizas? Pero arranca, empieza, que si no empiezas no fluye nada. Totalmente, tenemos que aceptar el proceso, que no hay crecimiento sin vulnerabilidad, y luego tenemos que mostrarnos imperfectos, porque la imperfección no te debilita, sin embargo te hace más humano, más cercano. Y bueno, también desde esta impaciencia del resultado inmediato queremos sembrar hoy y cosechar mañana. Pero las relaciones no funcionan así, Lara. Sabemos que no. Y bueno, me gustaría compartiros con todos vosotros una historia que me acaba de venir a la cabeza, que es que hace unos meses conocí a una persona en un networking y no hablamos de trabajo y estuvimos compartiendo ideas, un poco aficiones y todo lo que nos une de verdad más allá de nuestra faceta profesional. Y hoy os queréis ver que tras 3 meses, sin esperarlo, me llamó
y de ahí pues hemos ido generando vínculos y ha salido un proyecto muy bonito. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cuando das sin esperar nada a cambio es cuando realmente fluyen esas relaciones, esas conexiones. Quizás no fue el momento hace 3-4 meses, pero te tuvo en mente porque conectasteis, que es lo que realmente todos buscamos y en el punto en el que estamos cada vez más. Totalmente, eso es sembrar sin mirar el reloj. Y hay otro dolor que muchas veces no se dice. Cuando ves a personas que predican y dicen que son auténticas, pero luego curiosamente es que practican todo lo contrario. Prometen conexión, pero solo buscan realmente un beneficio para ellos, visibilidad. Por ejemplo, alguien que te comenta solamente cuando ve que un post se te hace viral. Hombre, no me vengas, estás ahí metiendo la cuña solamente porque estás viendo que estoy teniendo mucho alcance y muchos comentarios. Eso no es ser muy coherente. Entonces, si te quieres mostrar, muéstrate todos los días un poquito, que yo te conozca, pero no vayas por tu propio interés. Hagamos las cosas con un propósito más humano y menos interesado. ¿No crees, Jesús? Eso es, Lara, sobre todo tenemos que ser humanos, auténticos, y de ahí volvemos otra vez a tomar la frase con la que hemos abierto esta tertulia, que es el de dar sin esperar nada a cambio y llevarlo desde el ejemplo. Es decir, nuestro mensaje tiene que ser nuestro ejemplo real. Y un poco para ir cerrando ya este programa, que la verdad me ha parecido súper interesante y los puntos de dolor muy, muy bien traídos, que el primero es escuchar activamente, el no solo oír, sino entender lo que el otro necesita. En la segunda, el aportar valor sin esperar retorno, un consejo, una recomendación o una presentación de otra persona. Creo que ahí estamos dando ese valor añadido a las personas. Y por último y más importante, mantener la coherencia entre lo que dices y lo que haces. La confianza se construye con ejemplo. Sí, porque comunicar, como venimos diciendo, no solamente es hablar o escribir, al fin y al cabo es conectar. Tanto que se habla de la palabra conexión, ahí viene. Y bueno, el viento, el fuego, el viento, la tierra y el agua, cerramos este episodio del Club de los 4 Elementos, pero antes de despedirnos, algunas novedades. En las próximas semanas vamos a tener encuentros en redes sociales y en lo online, estaros permanente atención y por supuesto que contaremos con Óscar y con Esther. Por recordaros, nos encanta seguir creando este espacio, ya lo sabéis, ya es nuestra segunda sesión, nuestro segundo capítulo. Y un poco por recordaros, importante que nos sigáis en LinkedIn, importante. Tenemos un grupo privado en LinkedIn, donde sobre todo estamos dando ahí muchas pinceladas, y en la cuenta de Instagram, así que simplemente recordaros que nos veremos dentro de un mes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Un abrazo. Adiós. Pues súper interesante el programa de hoy, los 4 elementos. Alejandra Ayala, ha estado muy denso, ¿no? Se nos ha quedado muy corto porque realmente creo que la parte legal, que es un poco la olvidada también aquí, incluso que siempre hablamos más de creatividad, de emotividad, de conexión como con los 4 elementos, y creo que la parte legal es súper importante en las pymes y nos puede dar unos sustos muy grandes. Y los 4 elementos también, les vamos a tener que decir que vengan más tiempo, que se hace muy corto. A mí se me hace muy corto ese ratito. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene, el domingo que viene. Ya sabéis que nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas. ¿Y qué más, Raquel? No podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla, que ya era hora de que me tocara decirlo a mí, ¿no? Hasta la semana que viene. Un abrazo. La Rueda del Marketing, el espacio donde